Shabbat Shalom, bienvenidos a todos los que están por aquí, los que van a ver también este video, esta parashá, este comentario. Que el Eterno les bendiga. Esta semana estudiamos la parashat Vayeshev, Vayeshev, que significa ya habitó y moró. Eh, Esta parashá o este comentario eh, en general lo di hace un par de años en la comunidad cuando no grabábamos todo esto. Quisiera también que estuviera eh, grabado y quedar aquí también para un recuerdo y para todos nosotros, ya que también es parte de una lección de vida que siento también muy propia. eh, Hay que aprender ahora. Yo también estoy en un momento donde estoy viviendo ese proceso y en parte, no, en parte todos nos identificamos con la vida de Yosef, no solamente en el sentido a lo mejor escritural, sino con todas las peripecias que él tuvo que pasar. Y lo que hoy día estamos viviendo, momentos difíciles, momentos eh, que para algunos parecen bien, para otros no tanto, a lo mejor son diferentes, hay diferentes perspectivas de esta época. Pero bueno, dentro de todo el tiempo, dentro de todo lo que vivamos en nuestra vida, dentro de todo lo que pase a nuestro alrededor, todo lo tenemos que hacer como para el Señor, como para el Eterno. Siempre tenemos que hacer las cosas para su nombre y de esa manera, ¿cierto? Evitaremos caer en situaciones que nos desvíen del camino, en situaciones que, digamos, prefiero otra cosa antes que esto. Cuando todo lo hacemos para Él, sabemos que todo viene para bien, todo viene de su mano y todas las cosas sabemos que Él está detrás de. Cuando nosotros hacemos todo para Él, para su nombre, realmente aprendemos a vivir qué es realmente vivir la fe y el camino tomado de su mano. Cuando realmente hacemos todo como para Él, nuestro trabajo, nuestras actividades, todo lo que hacemos, realmente podemos aprender a vivir la vida, ¿cierto?, de la Torá. Podemos aprender a vivir como Yeshua vivió, obedeciendo en todo. Podemos aprender a vivir como Yosef vivió, soportando aún cosas terribles, difíciles, pero todo haciéndolo como para Él. Y por eso vemos cómo en su vida y fue tan agraciado, ¿cierto?, por parte del Eterno y cómo fue tan recompensado también por su fidelidad. Así que ocupémonos en esta época de hacer todo como para el Señor, sea que estemos físicamente conectados o virtualmente, sea que haya o no haya algo que hacer, que haya o no trabajo, que haya una actividad o no, hagámoslo todo como para Él siempre. Yosef es realmente el que nos enseña todo esto, nos enseñó grandes lecciones, ¿no?, en su vida. Siempre se puede estar peor, ¿cierto? Eso también lo aprendemos de Yosef, pero también siempre se puede estar mejor. Y siempre da una situación muy difícil, se puede salir hacia adelante. Así que no perdamos la fe, la confianza en Dios y hagámoslo todo como para Él. Partimos del final hacia el principio. Esta para allá tiene diferentes contenidos. En general todo trata de la vida de Yosef. En el año aproximadamente, según el Seder Olam, 2216 de este 5781, es decir, hace 3370 años más o menos, Jacob se estableció en Canaán. En ese tiempo Yosef tenía 17 años y Jacob le regalaría a él un abrigo, ¿cierto? Una túnica multicolor, o hay quienes también interpreta de rayas, una túnica de rayas. El punto es que Yosef empezó a tener sueños y Yosef, siendo un privilegiado, por así decirlo, en aquella época, no es que él mereciera a lo mejor ese abrigo o esa túnica, no es que él quizás se la haya ganado, sino fue un privilegio de su padre. Esto es parte y es importante porque en la vida de Yosef hubo privilegios, sí, porque él fue supervisor de sus hermanos, él recibió obsequios diferentes, él tuvo sueños diferentes, pero también le fueron después quitados esos privilegios. No todo en la vida, ¿cierto?, es algo que merecemos o es algo que debemos tener por derecho propio. Hay cosas que son privilegios y un día están y el otro día puede que ya no estén. ¿Qué es lo que pasa después de él contar estos sueños? No hay una buena recepción de parte de su padre, su familia, sus hermanos.
de tal manera que los hermanos conspiraron para matar a Yosef. Pero el mayor, ¿cierto?, Reubén intervino en este momento. Y él, ¿cierto?, en vez de matarlo directamente, dijo que lo arrojaran a un pozo para ganar un poco de tiempo, por supuesto, en un sentido, pero también la suerte de Yosef, es decir, el destino, tampoco iba a ser de la mejor manera si se lo arrojaba en un pozo. Durante Rubén, que estaba ganando ese tiempo, por así decirlo, vino Yehudá, y Yehudá sugirió vender a Yosef, su hermano. Entonces, al venir, ¿cierto?, una caravana, como dice allí, de ismaelitas, fue vendido Yosef como un esclavo, lamentablemente. Luego ellos vuelven, ¿cierto?, donde su padre y muestran la túnica de colores o de rayas. No voy a entrar en ese tema. Para mostrarle, ¿cierto?, a su padre. Y por supuesto el padre terminó de una manera inconsolable, de una manera con mucho dolor en su corazón. Luego, ¿cierto?, hay un paréntesis en esta parashá y se nos cuenta la historia de Yehudá y Tamar. La historia, ¿cierto?, de cómo Tamar, ¿cierto?, tuvo un hijo también con el padre, ¿cierto?, del que fuera su esposo, porque murió, ¿cierto? Y bueno, también después los hermanos, en la ley del levirato, también fallecieron, así que Judá no quería darle descendencia y finalmente termina en una situación donde es engañado también, pero para hacer cumplir, ¿cierto?, la ley del levirato. De tal manera que ahí nace, ¿cierto? Nacen también el hijo, y nace un hijo llamado Pérez. Pérez, que es uno de los nombres del Mesías en la tradición judía, o Pares, creo que dice en español. Y Pérez se dice también, representa es uno de los nombres del Mashiach, porque significa el que abre una brecha. El Mesías viene también a través de una brecha. Ya lo leímos también, ¿cierto?, en el Brit Hadashah, cómo se abre una brecha entre el casamiento, en la primera parte del casamiento y la segunda parte. Se abre una brecha y el Mesías es concebido, ¿cierto? Y su nombre sería Yeshua. Luego de todo esto se nos cuenta cómo vivió Yosef como esclavo y cómo fue comprado, ¿cierto?, por Potifar. Rápidamente fue reconocido por sus habilidades y su integridad en toda la administración, ¿cierto?, de lo que se le encomendaba. De tal manera que dio gracia, ¿cierto?, a los ojos de Potifar y fue colocado como para dirigir esa casa. Más adelante, la esposa de Potifar intenta seducir a Yosef. Pero Yosef resiste a esta tentación y dice que huye de la presencia de ella. Se escapa, de hecho. O sea, ni siquiera espera a la situación ni a tentar más allá, simplemente huye. Escapa de la situación. Fue arrojado, por lo tanto, fue acusado, ¿cierto?, falsamente. Fue arrojado nuevamente a una prisión y pronto, de hecho, sería elegido también como un administrador de aquella prisión. En aquel entonces no era como una prisión como hoy día. Ya no eran iguales las prisiones de Egipto. Sí eran un tipo de cárceles, pero también hacían algunas labores. O sea, no era como... Porque, imagínense, alguien tiene que pagar eso. De hecho, alguien tiene que pagar las cárceles. En promedio, creo que en Chile cada preso cuesta, por así decirlo, como cercano a los 600.000 pesos, creo que era la cifra. Hay que pagar para mantener también a esas personas. Bueno, aquí ellos también trabajaban. Eran siervos en el fondo. Vivían apresados, pero también hacían actos de servidumbre, también para el tema de la subsistencia de toda la administración de ese lugar. Para hablarlo en términos generales solamente. Entonces prontamente él se hizo también a cargo de aquella prisión. Luego, ¿cierto?, de haber estado activo, Yosef tiene contacto, ¿cierto?, con uno de los mayordomos, ¿cierto?, de la copa del rey, del faraón en aquel entonces. Él también logra interpretar los sueños de él, bueno, del que es el copero y el que también el panadero real, ¿cierto? Y finalmente él interpreta los sueños de ellos de tal manera que se cumple tal como lo dice Yosef. Y uno es restituido, ¿cierto? Y el otro es muerto.
Luego, ¿cierto? Yosef le pidió al copero que interviniera ante el faraón a su favor, cosa que se concretaría después. Yosef a esta altura tenía, como lo dice la tradición judía, 28 años. Y hasta aquí termina, por lo menos nuestra parashá, eh, en la lectura. Yosef tenía 28 años. Yo tengo 26. Era un poquito mayor que yo. Imagínense ya todas las cosas que Yosef ya había vivido hasta ese entonces. Había demostrado, ¿cierto?, ser un buen trabajador en la casa de su padre, de tal manera que su padre lo había premiado y lo había puesto, ¿cierto?, en la casa para supervisar a sus hermanos, porque sabía administrar bien. Y luego él esa misma actitud, ese mismo trabajo, esa misma laboriosidad la mostró siendo un esclavo, siendo un siervo y también en la cárcel. ¡Wow! Yosef nunca perdió su identidad, siempre fue creciendo, siempre hizo lo que tenía que hacer. Todo como para el Señor. La vida de Yosef. La vida de Yosef fue, por lo menos, por lo menos, fue difícil. Fue algo difícil. Fue terrible. Fue bastante turbulenta. Tuvo una vida muy complicada, esa es la verdad. Su vida fue de mal en peor. O sea, si ya nos habían contado las historias de Abraham, Isaac, Jacob, uno que quería matar a su hermano, el salir de la tierra, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Pero ahora vemos traición. Ya había una amenaza de parte de Esaú o Esap contra Jacob. Y ahora vemos también amenazas, intentos de homicidio, querer matar al hermano nuevamente. Vemos también el exilio que tiene que tener, la misma historia de los padres. Pero además vemos servidumbre como Jacob tuvo que servir a Labán. Pero además vemos prisión y más cosas terribles. Parecido, ¿no?, a cuando Abraham también desciende, tiene temor del faraón. Bueno, toda la historia, por así decir, se cumplió en Yosef, por así decirlo, de la peor manera posible hasta ese entonces. Vivió todas las situaciones difíciles que vivieron sus padres, pero bueno, él por lo menos conocía las historias de sus padres. Hay un comentario aquí que dice, y también recto a diferencia de sus hermanos. Por eso Jacob confiaba en él. Sí, Yosef era una persona recta. Eso es importante. Era una persona diferente. Como vemos aquí, él se mantuvo firme en todas las situaciones de su vida, realmente. Él no cedió. Dice, y sucedió que desde el tiempo que todo lo hizo, que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo a la casa del egipcio. Por causa de Yosef, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Eso era un pequeño cambio aquí. Se va a ver mejor. Entonces dice que él estaba en todo el tiempo en que él hizo trabajo en en la casa, ¿cierto? Donde lo habían llevado como esclavo. Dice que, y sobre todo lo que poseía, el Señor lo bendecía. El Señor bendecía a Yosef sobre todas las cosas que él tenía y administraba. Él era una persona bendecida. Si podemos hablar de la paz en medio de la tormenta, tendremos que hablar de Yosef. Esa es la verdad. Yosef es el ejemplo claro de la paz en medio de la tormenta. En medio de todas las dificultades, de la traición, del ser vendido, de toda la situación difícil, ¿qué hizo Yosef? Se dedicó a trabajar. Se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. Todo como para el Señor. Todo de la forma en que él había aprendido. Con su rigurosidad, con todos sus talentos. Y el Señor lo bendecía. El Señor bendecía todo lo que poseía él y sobre todo lo que él trabajaba. No solamente bendecía a Yosef, sino que bendecía a toda la casa de Potifar, en el campo y en la casa. Todo era bendecido. Él, Yosef, pudo haberse encontrado en una situación muy, pero muy difícil. De hecho, hoy día, imagínense, hoy día estamos viviendo, sí, siglo XXI estoy hablando, una de las situaciones donde el mundo enfrenta la menor, estoy hablando en general, la menor pobreza en la historia de la humanidad. Nunca hubo menos pobreza o pobreza extrema en el mundo. Gracias, ¿cierto?, a lo que son los mercados y la gran cantidad de producción que hay, donde se suplen necesidades. Hoy día la pobreza extrema estaba
95% en el 1800, hoy día está en el 5% prácticamente, en el mundo. O sea, se disminuyó la pobreza de una manera tremenda. Gracias a todos los avances tecnológicos, revolución industrial, primera, segunda, tercera revolución, hoy día estamos mejor que nunca. Nunca habíamos bebido tanta agua limpia. Aunque nos quejemos de que tenga de repente algún mineral, nunca se había bebido agua de esa manera. Nunca habíamos tenido tanta electricidad, tantas posibilidades en la historia. Y hoy día, lo digo por qué, porque hoy día también, por ejemplo, aquí en Santiago, somos una de las capitales que tiene más gente depresiva en el mundo. Ostentamos también por ahí algunos rankings un poco negativos. Hoy día, pleno siglo XXI, donde se supone que tenemos los mejores beneficios que nunca se han tenido en la historia de la humanidad, hay mucha gente deprimida. Hoy día hay mucha gente que lo pasa mal, que tiene un fracaso, y al primer fracaso se acabó todo. Al primer fracaso se van para abajo, se deprimen, se decepcionan y probablemente abandonan muchos sus sueños. Pero imagínense ahora la vida de Yosef, vendido como esclavo, o sea, no tenía libertad ni sobre su vida, ni sobre sus bienes, ni sobre su posición, ni sobre nada. ¿Qué derecho tenía Yosef realmente? Hoy día todos, ¿cierto? Estamos yendo hacia el tema de garantizar ciertos derechos, etcétera. En ese tiempo, ¿cuál era su derecho? ¿Dónde están los derechos del pobre Yosef? Bueno, en medio de toda esa situación, él podría haber estado totalmente decaído, sirviendo en una casa mal, deprimido, a lo mejor sin ganas de hacer nada, haciendo todo de mala gana. ¿Y qué hacía Yosef? Todo de buena gana. Bendecía a su amo y el Señor los bendecía en todo. La paz en medio de la tormenta. Aún en medio de las peores dificultades, el peor momento de su vida, él estaba haciendo lo mejor que podía. Yosef es un gran ejemplo para seguir. Nada de lo que le había pasado a Yosef probablemente había sido algo merecido hasta este minuto. Y podríamos decirlo en bastante ampliamente. Él no había cometido ningún crimen, no había hecho nada en contra de su hermano, les había contado algunos sueños. Pero él tampoco había, por así decir, merecido a lo mejor todos los privilegios que se le dieron a él por sobre los demás hermanos. No es que haya sido un derecho propio, fueron privilegios. Así como privilegios fueron dados, también fueron quitados. Pero él tampoco es que haya merecido todo esto. Él fue odiado, maltratado, vendido, exiliado por sus hermanos, pero ahí estaba, haciendo la voluntad de Dios, trabajando para él. Yosef no permitió que las circunstancias que tocaron su vida finalmente dictaminaran su futuro. Él no permitió que el haber sido esclavo determinara que toda su vida iba a ser esclavo. Él no permitió que las circunstancias que a él le tocaron vivir en su vida determinaran su futuro. Él también tenía sueños, pero él sobre todo servía a Dios. Él hacía todas las cosas con excelencia como había aprendido de sus padres y de las historias de los patriarcas. A ver, aquí hay un comentario que dice, y también lo que quería más que a sus hermanos, porque era hijo de Raquel. Sí, bueno, también era el más querido. Tenía un privilegio, tenía bastantes privilegios. Pero como dijimos, así como fueron dados, fueron quitados. Así que él no permitió ni hundirse ni humillarse en medio de toda la conmoción y sucumbir, ¿cierto?, ante todos estos momentos. Apenas tuvo la oportunidad de hacer algo por la vida, se puso a trabajar. Y se puso a hacer lo bueno, obró en favor de su amo y de todo lo que tenía para administrarlo bien. Ahora, ¿de dónde Yosef sacó toda esa fortaleza interna para salir adelante en todas esas circunstancias tan adversas? ¿De dónde sacó esa fortaleza? Enséñanos, Yosef, ¿de dónde sacaste todo eso? Realmente. Enséñanos a vivir como tú. Hay momentos en la vida, ¿cierto?, en que nos decaemos y ahí quedó todo. Y nos cuesta levantarnos. Bueno, este joven realmente se supo levantar frente a todas las situaciones. ¿Qué es lo que realmente tenía diferente él? ¿Cuál era esa fortaleza? Para cualquiera hubiese sido más natural echarse a morir. Pero bueno, eso es lo que diferenció a Yosef. Él reaccionó lo mejor que pudo en las peores situaciones. Él hizo lo mejor en medio de lo peor. Ese es Yosef. Es sin duda un rasgo excepcional, no cualquiera puede, de hecho. No cualquiera puede, es difícil. Y dependiendo de las circunstancias, hay que tener mucho entrenamiento para sobreponerse en la vida. Mucha inteligencia emocional, de hecho. Es algo muy importante. Inteligencia emocional.
Bueno, en la peor situación hay que actuar de la mejor forma. En las peores circunstancias que nos veamos enfrentados, hay que sacar lo mejor de nosotros. Y eso es lo que sabía y tenía claro Yosef. La gran diferencia también es que él tenía plena confianza en Dios. Él conocía las historias de Abraham, de Isaac, de su padre Jacob o Israel. Él conoció que Dios les dio promesas a todos ellos. Él conoció también que esa promesa se transmitía de padre a hijos. Y él estaba seguro que así como el Eterno no abandonó a sus padres, y aun cuando pasaron momentos difíciles, Él los acompañó, el Eterno también iba a estar con él en esta circunstancia. Y no decayó su fe. En cambio, ¿cierto? Sus hermanos probablemente vivían cada uno por su propio lado, por su propio interés. Pero Yosef sabía que había una promesa detrás de. Entonces no le importó ser echado o abandonado. Él siguió hacia adelante. Y él se sometió humildemente al Eterno. Hay unas palabras que menciona el libro de Lamentaciones, ¿cierto? Jeremías, eh, sobre cuando viene Babilonia, ¿cierto? Y destruye Jerusalén. Y es bastante parecido a lo que le pasó a Yosef. Y Yeshua también menciona estas palabras. Dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás termina. Pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Cierto? Como decimos cuando abrimos los ojos. Modéani. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. No quejarse. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, como Yosef tuvo que pasar todo ese yugo, que se siente solo y en silencio, ya que él se lo ha impuesto. ¿Quién? Dios. Que ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien se aflige, sí aflige. También se compadecerá según su misericordia. Si bien él aflige, también se compadece. Porque él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres, porque así lo desee. Aplastar a los hijos de los aplastar bajo los pies a todos los prisioneros de un país, privar del derecho a un hombre en presencia del Altísimo, defraudar a un hombre en su litigio. Estas cosas no aprueba el Señor. Lo que le pasó a Yosef, por supuesto que Dios no lo aprobaba. Aun cuando permitió que eso sucediera, por supuesto, Dios no aprueba esto. Estas cosas no aprueba el Señor. ¿Quién es aquel que habla y así sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado, si el Señor no lo permite, no sucede. No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Tenemos que reconocer que todo lo que viene de su mano, sea bueno o sea malo, viene de Él. Por lo tanto, Él así lo ha querido. Si a Yosef le tocó eso, en un momento ser privilegiado, bien. Si en un momento le tocó ser esclavo, siervo, bien también. Todo viene de Dios. Y eso es lo que entendía Yosef. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. La Escritura realmente nos dice que de Dios viene tanto lo bueno como lo malo. Él otorga, Él permite los decretos hacia nuestra vida. De nosotros, en cambio, es el llevar ese yugo. Es poder perseverar, poner la mejilla al que le hiere, si es que somos muchas veces tenemos enemigos, si es que nos quieren castigar, si es que hacen injusticia con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, destruyelos a todos. Inmediatamente. No, antes que eso. Antes que eso. Tenemos que aprender a sobrellevar esas circunstancias en nuestra propia vida. Nosotros tenemos que aprender a sobrellevar todo ello. Nosotros realmente en nuestra vida debemos sobrellevar las cosas que nos suceden. Aprender a lidiar con ellas, primeramente. Porque puede que a lo mejor no se solucionen rápidamente. Puede que una circunstancia se empiece a entenebrecer y cada vez sea más oscura cuando pase el tiempo y no se arregle fácilmente. Tenemos que aprender a lidiar con ello en la vida. Tenemos que aprender a llevar el yugo, poner la mejilla. Porque tenemos que entender que Dios no castiga por gusto. No es que Él nos quiere castigar porque sí. No, Él no castiga por gusto. Él realmente permite todas estas cosas. También Él, porque Él tiene misericordia, ¿cierto?
porque a veces es fruto también de nuestras acciones, muchas veces, pero Él tiene misericordia. Así que nosotros no nos tenemos que engañar, no tenemos que pedir inmediatamente que los enemigos les vaya mal, que termine todo así. No, no siempre es así. Imagínese usted, si Joseph le hubiese pedido, Señor, que toda esta casa de los esclavistas sea destruida, que se vaya al suelo, que no prospere, ¿hubiese prosperado él? Yeshua en un momento habla de las ganancias injustas. ¿O él hubiese prosperado Joseph si Dios no prosperaba también a Potifar? Si Dios no prosperaba incluso a la gente en esa cárcel. Joseph prosperó también porque los que aún los tenían a él de esclavos prosperaban. Y él prosperaba también. Entonces él sabía que aún haciéndose amigo, por así decir, de las ganancias, como dice Yeshua, injustas de este mundo, aún él ganaba. Porque él trabajaba para el Señor, detrás de todo. Él obraba para él, no solamente obraba para sí. Él sabía que Dios estaba con él. No nos dejemos engañar por tanto. Muchas veces pensamos que tenemos derecho a todo, o derecho a ser felices, o derecho a que nos den todas las cosas. No nos tenemos que engañar, porque a veces asumimos que tendremos que tener las mejores circunstancias y siempre el bien continuo en nuestra vida. O sea, si Dios está conmigo, siempre me tiene que pasar lo bueno y siempre lo mejor. Y Dios me tiene que bendecir siempre en todo. Pues no, no tiene por qué ser así. No tenemos derecho a exigir eso. No tenemos derecho a exigir todo, realmente. De hecho, vean usted el mundo, cuando se piden más y más derechos, siempre se termina deteriorando la integridad de las relaciones humanas. Hay un cierto momento donde los derechos, garantizar derechos es bueno, pero cuando se va un poco más allá, ya los derechos terminan muchas veces violando derechos de otros y ya dejan de ser derechos universales, sino privilegios. Por eso tenemos que asumir en realidad que en nuestra vida no es que tengamos derecho a haber nacido a lo mejor en una buena familia o a tener una buena economía o tener algo porque sí. No, no es que sea derecho propio haber recibido todo eso, simplemente es un privilegio. Tenemos que vernos como privilegiados. Porque aquella persona que piensa que la felicidad viene de los derechos, se equivoca. Porque en el primer momento, cuando se pierde algún derecho, no se puede garantizar algo, empieza, ¿cierto?, el mal sentimiento, empieza la negatividad, empieza la crítica, empieza la queja. Al primer derecho que es quitado, empieza la queja. Y empezamos a comportarnos de manera indebida, ¿cierto? Y eso no puede pasar en nuestra vida, sobre todo nosotros que somos creyentes, que tenemos fe. ¿Realmente tenemos derecho, merecemos algo en esta vida? Luego, ¿cierto?, de que que pensáramos así, que en todo tuviéramos derecho, ¿qué pasa cuando perdemos algo? Terminamos en shock, terminamos con un problema, pensamos que somos vulnerados, que estamos mal en todo y nos desequilibramos totalmente. ¿Y qué aprendemos de Joseph? Pues no, él no fue así. Es como una persona que, hagámonos una idea, una persona que en su vida recibe todos los días, o sea, todos los meses 10 millones de pesos en su cuenta. Sin nada, sin pedir nada a cambio. Simplemente, o como salió en las noticias, recibe 6 billones de dólares en su cuenta Ruth. Como la señora de Curanilahue. Imagínense que todos los meses recibimos 6 billones de dólares en nuestra cuenta Ruth. ¿Qué haríamos con todo eso? Bueno, realmente una persona, ¿qué haría? Bueno, iría a comprarse una casa, probablemente a comprar vehículos, más cosas, bueno, de todo, ¿cierto? Probablemente, si todos los meses lo recibiera, se acostumbraría a recibir ese dinero y pensaría que ya es algo seguro, porque todos los meses lo recibe. Por lo tanto, invertiría el dinero, trataría de hacer cosas, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si en un momento esa persona, como la señora de Curanilahue, le sacaran todos sus 6 billones de la cuenta Ruth? Que sabemos que va a pasar. ¿Qué es lo que pasaría realmente? ¿Esa persona tendría derecho a quejarse de que haya estado recibiendo toda su vida algo gratis, sin nada a cambio? ¿Tendría derecho a quejarse en el momento en que se le quitara ello? ¿Se justificaría en el fondo que se enojara con toda esa situación? ¿Tendría el derecho a enojarse? Claro que no, porque él en primer lugar no lo merecía. No merecía ello. Y esto es lo que tenemos que entender. No es que tengamos derecho a recibir todo en la vida,
Es un privilegio. Son privilegios los que tenemos en la vida, lo que Dios nos da en nuestra vida, haber nacido en una familia, con cierta amistad, de lo que Dios nos permitió vivir. ¿Hay un aspecto de esfuerzo? Por supuesto que sí, como en la vida de Joseph. Esfuerzo puro. Pero fueron privilegios. Él no consideró las cosas como derecho. Porque si no, cuando lo perdía, Joseph se hubiese derrumbado. Pero él no se derrumbó, finalmente. Entonces, todas las cosas que tenemos en la vida, el techo, la familia, las relaciones que tenemos con los demás, todas las comodidades que tenemos que verlas no como un derecho, sino como un privilegio. De esta manera nos cambia la perspectiva de todas las cosas. No son más merecidas las cosas buenas que las cosas malas. Porque si todo es privilegio, y no es que nosotros merezcamos las cosas, porque si uno dice, yo merezco siempre lo bueno, yo tengo derecho a que me llegue siempre lo bueno. Yo tengo derecho, por lo tanto, si alguien no me da lo bueno, yo hacerle algo malo a esa persona. Voy a arrebatárselo porque yo merezco eso. ¿Cierto? Cosas que hoy día se están enfrentando en medio del pensamiento popular, muchas veces. ¿Tengo derecho realmente a todas esas cosas? ¿O tengo privilegios sobre ello? Debemos considerar que son privilegios. Porque si yo considero que es derecho, cuando recibo algo malo, yo digo, no, es que no merezco esto. Y como no lo merezco, no lo acepto. Y no acepto mi situación. Yo aun cuando esa situación pueda durar mucho tiempo, no la acepto. Y finalmente la persona puede terminar nuevamente derrumbada por no aceptar las situaciones. En vez de Joseph, ¿qué hizo Joseph? Lo aceptó, aprendió a vivir con ello e hizo lo mejor que pudo para salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos privilegios en la vida, pero podemos recibir tanto lo bueno, la buena fortuna, como la mala fortuna. Tanto lo uno como lo otro son igualmente merecidos. Son igualmente, nos viene del mismo lugar, de Dios. Por lo tanto, no es que uno tiene que privar sobre el otro. Y esto tenemos que aprender a sobrellevarlo en la vida. Y esto aprendemos realmente que muchas de las circunstancias en la vida, sean buenas, sean malas, sean para bien o sean para mal, no, está la misma posibilidad en que nos lleguen para bien o para mal. Realmente. Por lo tanto, son privilegios. La Biblia cuenta también de Job, ¿cierto? En la Biblia, que él tenía todo. Lo tenía todo, tenía familia, tenía riqueza, tenía bienes, era un hombre íntegro, tenía todo. Tenía una relación con Dios cercana, tenía todo. ¿Qué pasó en un momento? Si nosotros creyéramos que son derechos de él propio, lo perdió todo. Dios se lo quitó, pero ¿cómo le quitó sus derechos? Todo en la vida era un privilegio, ¿no? Todo lo recibió de parte de él, pero también puede ser quitado de parte de él. Por lo tanto, yo cuando después de pasar todas esas circunstancias adversas, él realmente se encuentra en una situación hasta aquí ya diferente, ¿no? Él reflexiona después de todo ello y dice, ¿qué es lo que le queda a una persona para vivir? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Él da, Él quita. Todo viene de Él. No es que tenemos derecho solo a lo bueno, ni solo a lo malo, por supuesto. No, todo viene de Él. Si Él lo permite, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Si Él no lo permite, Baruch Hashem, bendito sea su nombre. Si Él nos trae lo malo, Baruch Hashem. Él lo quiso así. Y si Él trae lo bueno, Baruch Hashem también. Tenemos que aprender a dar gracias en todo tiempo. Nosotros solo somos receptores, ¿cierto? Y este es el punto. ¿Por qué es un privilegio? Porque somos receptores. El que dice que tiene derechos, que por supuesto que lo hay, no estoy diciendo que no hay derechos, por cierto. Hay cosas que hay que garantizar, por supuesto. Pero el que piensa siempre que todos son derechos, realmente él no es un receptor, sino él exige en la vida. Y en la vida no siempre podemos exigir. A veces tenemos que aprender a dar, ¿cierto? No solo a exigir. Entonces la vida, desde el punto de vista de la exigencia, no es buena. Nos priva del dar, de la misericordia, etc. Otros buenos atributos. Por eso, cuando somos receptores de toda su bondad, de todo lo que viene de Él, es diferente. Como dice ahí en un comentario aquí, administradores. Somos administradores de lo que Él nos da, de lo que el Padre nos da. Joseph podría perder su tiempo sufriendo, quejándose de su mala fortuna, diciendo, si Dios quiere, bueno, si Dios permitió esto, pucha, ¿por qué a mí?
Pero en cambio, ¿qué dijo? Bueno, si Dios quiere que sea un esclavo, como dice aquí la siguiente lámina, dice, eh, si Dios quiere que sea un esclavo, bueno, seré el mejor esclavo que Dios quiere. Punto. Ese es Joseph. Si Dios me tiene para algo, seré el mejor en eso. Como dice, así encontró Joseph gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Él encontró gracia, llegó a ser siervo personal. ¿Por qué? Porque él dio confianza, porque él hizo lo mejor que podía. Si Dios me quiere como un esclavo, seré el mejor esclavo que pueda hacer. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Aún en la peor situación que estemos pasando, tenemos que hacer lo mejor como para Él. Así, cierto, dice la Escritura, como acabamos de leer de Joseph. Siendo aún mayordomo, la confianza de Dios siempre lo caracterizó y Él reflejó, por tanto, el carácter de Dios. Podemos hablar también en la vida del Mesías, de Yeshua. Esto también es cierto. Él reflejó el carácter de Dios al hacer su voluntad, al someterse siempre a lo que Dios quería someterlo, ¿cierto? En su momento. Simplemente dijo, se haga tu voluntad y no la mía. Hizo lo mejor que pudo, no es que se resignó, hizo lo mejor que pudo, siempre. Por lo tanto, tenemos que hacer todo como para Él. ¿De dónde sabemos que tenemos que hacer todo nuestro trabajo para Él? Hubo en cierta oportunidad, es otra historia que aparece en el libro de Torah Club. Perdón, de Un- Un- Unrolling the Scroll, dice, desenrollando el rollo, un libro de comentario de la parasha. Dice, un día un pintor de casas eh, llevó a sus hijos a pintar una casa y les dijo a sus hijos, le pidió que los ayudaran a dar la primera mano de la pintura de la casa y les dijo a sus hijos, debemos pintar lo mejor que podamos, porque esta casa es la casa de Dios. A los hijos le extrañó esto, porque realmente esa no era ni una iglesia, ni una catedral, ni una sinagoga, no era nada parecido. De hecho, las personas que estaban ahí ni siquiera creían en Dios. ¿Por qué le estaba diciendo que estaban pintando la casa de Dios si ni siquiera era un templo ni nada? Pero él les decía que pintaban esa casa porque esa casa era la casa de Dios. Y lo hizo, ¿por qué? Porque si ellos realmente pintaran pensando de esa manera, lo harían de la mejor manera posible. Por lo tanto, cuando ellos terminaron de pintar, los clientes terminaron satisfechos. Realmente, ¿por qué? Porque habían pintado muy bien esa casa, con mucha dedicación. Y por lo tanto, ellos también agradecieron todo esto que habían hecho. Esto es similar a lo que pasó en la vida de Joseph. ¿Quién terminó agradeciendo finalmente por Dios? Sino los egipcios, los que trabajaron con Joseph. Se dieron cuenta de lo bien que hacía las cosas, porque él trabajaba para Dios. Porque aun cuando la casa de Potifar no era la casa de su padre, él hizo lo mejor que pudo. No era la casa de su padre, pero hizo lo mejor que pudo. Aún en la cárcel, lo mejor que pudo. Fue un gran administrador. Pablo nos dice lo siguiente: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como al Mesías. ¿Qué le dice a la comunidad? Sirvan a Dios. Pero, ¿cómo? Obedeciendo a sus amos. Si ustedes tienen trabajo, sirvan también en sus trabajos, en sus empleos con temor y temblor. Cuiden, por ejemplo, los activos de su empresa, de su compañía, como si fueran los suyos propios. Tengan temor, no roben, no hagan cosas indebidas con ellos. Actúen con temor y temblor como si estuvieran trabajando para Dios. Como, en el fondo, como al Mesías. No para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres. Porque hay quien lo hace así también y se preocupa y se esmera. ¿Por qué? Porque él quiere obtener algún beneficio personal. No podemos decir que son negativos, eso también, cierto, favorece a los empleadores, digamos. Pero dice que esa no debe ser nuestra motivación, sino como siervos del Mesías, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquiera cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Sea siervo o sea libre. Cualquier cosa buena que hagamos,
seamos siervos de alguien o seamos libres de alguien, Dios la recompensa siempre. Él siempre ve lo que estamos haciendo. Él siempre está viendo cómo lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Aún en las situaciones difíciles, Él ve qué estamos haciendo. ¿Cómo estamos sobrellevando las situaciones? Él las ve, por supuesto que las ve. Él no es ciego. Él no es una estatua, ¿cierto? Él lo ve todo. Tenemos que servir con temor y temblor a Dios. Eso implica que también hagamos nuestras labores, que no son santas, como si fueran para Él, también. De esta manera servimos al Mesías. Recordemos cuando dice Yeshua, cuando Él venga, ¿cierto?, a juzgar y dirá, los pondré a uno en un lugar y al otro en otro lugar, cabritos y ovejas. ¿Por qué? ¿Cierto? Algunos les dirá, ¿cierto?, ¿por qué esto hiciste conmigo? Me diste de beber, me diste de comer, etcétera. ¿Y cuándo hicimos eso contigo? ¿Cómo podemos servir al Mesías si no está en medio nuestro? Porque así tenemos que servir a nuestro prójimo. Esa es la respuesta. Porque así tenemos que obrar para con los demás, conforme a nuestros principios, con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Debemos hacer de buena voluntad, no para tratar de ganarnos el favor de las personas simplemente, sino por hacerlo por amor a Él. Porque aquella persona que tiene gracia delante de Dios, también es agraciado delante de los hombres. Y aquella persona que no tiene gracia delante de los hombres o de las personas, tampoco tiene gracia delante de Dios. Eso es un dicho rabínico del Pirkei Avot. Si una persona no gana el favor de otros, pues tampoco lo gana de Dios. Porque si las personas mismas lo rechazan por la manera en que actúa, ¿por qué a Dios le va a agradar eso? Si actúa de mala manera. Entonces a veces nosotros decimos, no, yo hago esto como para el Señor y no me importa a los demás. Sí tiene que importar. Porque como en la medida en que nosotros actuamos para el Señor, tiene que agradar también a las personas. Por eso un buen siervo como Yosef agrada a su amo y lo coloca en un lugar, ¿cierto?, de aún todavía más autoridad. ¿Por qué? Porque es de confianza, porque es honesto, porque trabaja bien, porque en todo lo hace como realmente con excelencia, de la mejor manera. Sea siervo, como dice ahí, o sea libre. Recordemos que en la época de Pablo, de Shaul, de Yeshua, habían esclavos todavía. Sea siervo, sea libre. Seas tú una persona libre o tú una persona que vivas bajo servidumbre. Tienes que actuar de la misma manera. Esto es lo que realmente nosotros nos tiene que llamar a actuar de esta manera, sirviendo al Mesías. Siervos, obedeced, nuevamente nos dice, en todos vuestros amos en la tierra, para no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es al Mesías, al Señor a quien servís, como nuestros padres. ¿Por qué sirvió Jacob a Labán? No porque quería servirle simplemente a Labán y ya, sino porque él también entendía que había una promesa, una recompensa de Dios también detrás de todo. Él tenía que entender eso. Y así pasó. Y Yosef recibió gran recompensa, gran herencia. Nunca desconfió de la promesa de Dios sobre su vida, sobre los sueños que le daba. Nunca desconfió. Y él siempre sirvió de la manera adecuada. Por tanto, esclavos, siervos, no importa. Tenemos que seguir su voluntad. Otro verso de la Didaje, perdón, de Colosenses, antes que de la Didaje. Dice, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que has cometido, y eso sin acepción de personas. No nos engañemos. Si obramos mal, cosecharemos mal. Pero a veces cosechamos mal no por hacer el mal, sino a veces haciendo lo bueno. Pero no importa, porque ahí decimos, ok, es un privilegio. A veces Dios me bendice con lo bueno y a veces con lo malo me bendice. No importa, todo viene de Él. Pero tienes que saber una cosa, que si obras mal con injusticia, no hay acepción de personas, siempre se recibe la recompensa de la injusticia. Por lo tanto, no importa que yo viva en la peor circunstancia del mundo, de la vida que me haya tocado vivir en la vida, si yo obro con injusticia, a lo mejor yo puedo haber recibido lo peor en la vida y alguien puede decir, esta persona merece salir adelante, merece otras cosas mejores. Pero si yo obro con injusticia, no. Y yo puedo haber recibido todas las cosas buenas en la vida, pero si yo obro con injusticia,
yo no merezco, ¿cierto? Eso. Yo merezco realidad, consecuencias para mal, si obro con injusticia. Si yo pretendo ganar en un trabajo más dinero robando, haciendo trampa, no debo proceder de esa manera, porque la paga de la injusticia siempre llega, no hay acepción de persona. Por eso, aquí hay que entender eso. El mal que nos sobreviene por nuestra injusticia siempre llega, siempre llega. No importa, siempre va a llegar. Pero en la vida no siempre hacemos lo bueno o lo malo. Por eso es que no tenemos que juzgar prontamente a las demás personas, porque las situaciones en las que están viviendo no siempre son provocadas porque ellos así lo quieren, sino porque Dios así lo permite. No podemos llegar a juzgar a la gente. Dios muchas veces, imagínese usted haber conocido a Yosef. Hoy esta persona es un esclavo, quizás qué habrá hecho, está en la cárcel. No podemos llegar a juzgar así a las personas. Pero sí tenemos que saber que en nuestra vida, lo que si obramos injusticia, vendrá también injusticia a nuestra vida. Por eso siempre, en todo tiempo, debemos obrar con justicia, porque Dios siempre recompensa a la persona justa. Siempre. Aun cuando venga un momento difícil, malo, negativo, siempre lo va a recompensar. Y si no en esta vida, en la otra vida, ¿no? Y no eso es lo que creemos. Que nuestra recompensa en los cielos sea mayor que la que es aquí en la tierra. Por lo tanto, si no recibimos aquí recompensa, no importa. Hacemos tesoro en los cielos, pero siempre obramos con justicia. Y ese siempre tiene que ser nuestro proceder en la vida. Siempre proceder justamente. Seamos esclavos, hagamos lo que hagamos, estemos en la circunstancia que estemos. Siempre obrar con justicia, como lo hizo Yosef. Dice, tenemos que servir a Dios a través de. Ustedes, siervos, deben ser obedientes a sus amos como hacia Dios, en modestia y en temor. Cuando nosotros somos flojos, perezosos, creo que a todos nos pasa en algún momento cuando hacemos mal nuestro trabajo, no lo hacemos bien, a regañadientes, lo hacemos mal. Cuando alguien de repente habla mal de nosotros, de lo que creemos, de nuestra religión, o trabajamos y nos tratan mal por nuestra fe o por nuestros principios. No, es fácil empezar a hacer mal las cosas, a empezar a trabajar mal, a hacer las cosas de mala gana. Pero ese no tiene que ser nuestro proceder, sino que tenemos que ser diligentes, proactivos, disciplinados, honestos, responsables y obrar con justicia, por supuesto, mostrando respeto siempre hacia los demás, aun cuando no nos respeten. Tenemos que mostrar respeto. Nosotros tenemos que dar de lo que hemos recibido de Dios, y de Dios no hemos recibido la irrespetuosidad, la deshonestidad, la infidelidad. No, hemos recibido todo lo bueno. Entonces no podemos darlo, mostrar, ¿cierto? Pagarle a Dios de la manera que Él nos ha dado en nuestra vida, de una manera diferente. Tenemos que reflejar lo que Él nos ha dado a nosotros. Sería ideal, ¿cierto? Que otros dijeran, mira, mira cómo actúan esas personas realmente. Ojalá Dios quisiera que todo este lugar estuviera lleno de gente como tú. Mira, esa persona es creyente, esa persona cree en Dios, tiene principios. Mira, desearía que todas las personas fueran como tú, o que todos los que trabajaran aquí fueran como tú. Y así también podemos dar oportunidad a otros también que sean de la fe. Mira, si una persona en la fe trabaja bien, puedo llamar a otro porque que va a trabajar bien, tiene buenos principios. Así deberíamos procurar también proceder. Tenemos que servir a Dios a través ¿de qué? De la obediencia, por supuesto. A Dios le servimos a través de. Nosotros no vemos a Dios, no está al frente de nosotros. ¿Cómo servimos a Dios? A través de. No le servimos directamente, sino a través de cosas. A través de una oración, a través de una bendición, a través del Shabbat, a través de la fiesta, de los mandamientos, a través en el fondo de todo lo que está ahí en la escritura, pero a través de obrar el bien, a través de trabajar bien en nuestros empleos, de hacer bien nuestros trabajos, nuestros quehaceres, también en el hogar, estar bien con los padres, etcétera. A Dios le servimos a través de, y eso es lo que tenemos que entender en la vida. Siempre le servimos a través de algo. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser para Él, porque a Él le servimos a través de las cosas de nuestra vida. Tenemos que tener esa convicción. Recordemos también cómo Dios llamó a Abraham. Abraham, Avinu, nuestro padre Abraham. Israel fue llamado a estar en un pacto con el Eterno. Y Él estableció, ¿cierto? Y llamó a Abraham para ello.
¿Y qué le dijo cuando llamó a Abraham? Yo sé que tú llevarás a tus hijos en este camino, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos de él, que después de, perdón, de nuevo, porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla con Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él, porque yo lo escogí para que mande. Yo sé que va a mandar a sus hijos, a toda su casa, los que vienen después de él, que guarden el camino, que hagan justicia y juicio, aún en las situaciones difíciles, que obren con justicia y juicio. Ser hijo de Abraham es esto. Obrar como Abraham, seguir el camino de Abraham. Yosef lo siguió, por supuesto que sí. Por eso él vivió en fe, en emuná. Dios llamó a Abraham por esto. Dios llamó a estas personas de las cuales estamos aprendiendo por esto. Para que aprendiéramos a obrar de esa manera, con justicia y juicio, guiándonos en todo tiempo en el camino del Señor. Porque el camino del Señor no es un camino físico. No es que hoy día estoy encaminado en algo, es que ¿será este o no el camino del Señor? El camino del Señor es siempre hacer su voluntad. Guardar su camino, siempre obrar conforme a la justicia. Siempre obrar, hablar en la verdad de su amor, de todo lo que Él nos ha dado en la vida, del respeto, de la honra. Ese es el camino del Señor, lo que hemos aprendido de Él. No es que hoy día, hoy estaré o no equivocado en lo que hago, no. No nos planteemos la duda, nos podemos plantear duda en ese sentido, en la vida, por supuesto que sí, para aprender también y crecer. Pero el camino del Señor siempre hay que llevarlo. Como dice ahí el proverbio, no instruye al niño en su camino, en quién es el camino del niño, para que cuando aún sea viejo no se aparte de él. El camino siempre es el que uno lleva, el que aprendió de niño. Los valores, los principios, cómo proceder en la vida, obrando en justicia, siempre siendo honesto, sincero, amando la verdad. Ese es el camino de Dios. No es que estaré o no, este será el camino o no. No, erré el camino de Dios. Sí, lo erramos cuando actuamos de mala manera y procedemos con injusticia. Tenemos que ser siervos de Dios, seguir el camino de Abraham. Para todos nosotros, por supuesto, van estas palabras. Tenemos un trato con Él. Estamos en medio de un pacto, el nuevo pacto también. Él jamás incumple su pacto. Nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Él realmente se esfuerza por cumplir su promesa a su pueblo y a nuestra vida. Nosotros también tenemos que esforzarnos para cumplir la promesa, ¿cierto? De fidelidad también hacia Él. Si nosotros no cumplimos con las demás personas nuestros contratos y nuestros juramentos, ¿podremos cumplir el pacto y el juramento con Dios? Si no somos capaces de cumplir con las personas, ¿cómo podemos cumplir con Dios? Esa es la pregunta. Si somos infieles en las cosas de los hombres, ¿cuánto podríamos cumplir y ser fieles a las cosas de Dios? La respuesta de la Escritura es un rotundo no. No se puede. No se puede decir que sirvo a Dios con justicia y sirvo a los hombres con injusticia. No, eso es hipocresía. Y Yeshua fue contra todo esto. Y todo esto finalmente es la muestra siempre de las personas que obraron mal en la Biblia. No le demostramos nada obrando a Dios de esta manera. Tenemos que actuar por desinterés. No tenemos que actuar por conveniencia propia. No obrar hacia los hombres por conveniencia. Siempre con honestidad, como hacia Dios. ¿Será que tenemos derecho siempre a que el Eterno cumpla lo que pedimos? ¿O que nos rescate siempre de las situaciones difíciles cuando no cumplimos ni actuamos rectamente con nuestros semejantes? ¿Qué dice la oración que recitamos? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, obra con nosotros como nosotros obramos con las personas. Eso dice Yeshua. ¿Tendremos derecho a exigirle a Dios que nos rescate siempre de las situaciones difíciles de nuestra vida, que cumpla todas nuestras oraciones? Si nosotros no cumplimos con nuestros semejantes y actuamos de una manera irrespetuosa con los demás, o somos deshonestos, ¿podemos pedir siempre que Él nos bendiga si nosotros no actuamos bien? No seamos y no caigamos en esa hipocresía. El salmista dice, pero Él honra a los que le temen. Él honra a los que temen al Señor. El que, aún jurando en perjuicio propio, no cambia.
¿A quién honra? Dios, al que le teme a Él, al que aún habiendo jurado, habiendo hecho un compromiso, aún en su propia contra, si le juegan contra, lo cumple igual. Porque nuestro Dios se relacionó con su pueblo a través de los pactos, y los pactos a través del juramento. Incumplir un pacto, cambiar un pacto, significa cambiar nuestra relación con Dios, o sea, desecharla simplemente. Por eso, Dios a quién honran, al que le teme, al que hace un pacto o un compromiso y sabe que Dios lo escuchó y lo tiene que cumplir, aun cuando lo haya hecho delante de las personas. Pues también lo hizo delante de Dios, porque para una persona justa y un creyente, Dios está siempre en nuestro alrededor, está siempre al frente nuestro, siempre tenemos que tener temor de Él. Cada compromiso que tomamos no solamente es delante de los hombres, sino delante de Dios también. Si Él no se va, Él no se escapa. Él no se va de las situaciones de nuestra vida. No es que en los negocios Él no está, no es que en el trabajo Él no está, no es que en la universidad, en el colegio Él no está. Él está siempre. Ni en la familia Él no esté. Cuando nos comprometemos con otro. No, yo te voy a ayudar, después no. No, sí, Él está siempre. Por eso dice, ¿a quién honra? Al que le teme. Al que aún jurando en su propio perjuicio, no cambia, lo cumple. Porque Dios no cambia. Aquel que tiene el carácter de Dios, finalmente es la persona que obviamente Dios lo va a honrar siempre. Cumplir con lo que prometemos es una cuestión totalmente seria delante de Él. Totalmente seria. ¿Qué nos dice Yeshua? Ya vamos a las conclusiones. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso le dice, ¿cierto? Esa es la correcta retribución de parte de Él. Pero por supuesto es al siervo fiel, el siervo bueno y el siervo fiel, porque al otro no. Al que es malo, al que es infiel, al que no trabaja rectamente para los demás también, pues no, estas no son las palabras. Esta es la palabra para el que es bueno y es fiel, ¿cierto? Y esto podemos perfectamente aplicarlo a la vida de Yosef. Yeshua nos dijo, y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Es decir, sí, trabajen para esta vida, para este mundo. A lo mejor no siempre las ganancias de este mundo son justas. Lo que viene de Dios sabemos que es justo, lo de este mundo no siempre es justo. A veces se hacen cosas injustas. Sabemos que funciona así. Pero dice, pero que para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Porque Dios también tiene algo preparado, una retribución para nosotros. No importa que trabajemos, nos esforcemos en este mundo y a lo mejor ni siquiera alcancemos lo que nosotros creemos que nos merecemos. Por lo que no nos pagan en esta vida, Dios nos pagará en el mundo venidero. Y esa es nuestra fe y nuestra esperanza, que Él retribuye. Y siempre tiene algo preparado. El que es fiel en lo muy poco, Él es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Es una regla en la vida. ¿Quién va a confiar en alguien que es una persona de desconfiar? Nadie. Si aún en lo poco que alguien le encomienda a una persona no se puede confiar, al menos le voy a poner algo en una responsabilidad mayor. Menos. Bueno, por eso dice Yeshua. Esto es así. Por tanto, si no habéis sido infieles en el uso de las riquezas injustas, es decir, las de este mundo, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas, las riquezas celestiales? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, si son infieles aún las cosas de este mundo, ¿quién os va a recompensar? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Lo siento. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis decir que sirven a Dios y a la vez servir por interés a las personas. Todo para Dios o todo por interés. Pero hacer una mezcla no, no es compatible en el fondo. No es compatible ni la recompensa ni la forma en que procedemos. O servimos a Dios y servimos a Dios a través de todo lo que hacemos, a través de todo, como le dice Yosef, o servimos por amor a la riqueza o a las cosas de este mundo, a obtener el beneficio de este mundo. Pero hay algo grande, que cuando servimos a la riqueza de este mundo, ganamos la riqueza de este mundo. Podemos trabajar toda la vida y probablemente lo conseguiremos. Pero si trabajamos
para Dios, para servir a Dios, Él nos da riquezas celestiales, las riquezas verdaderas, y también las riquezas de este mundo, Él nos beneficia con ellas. Tenemos doble ganancia, sabemos que es así. Pero no trabajando por interés. Ese es el punto, no podemos trabajar solo por el interés de las cosas de este mundo, sino siempre buscando algo más allá, que servir a Dios sabiendo que Él está en todas las cosas. Esa es nuestra manera de vivir como creyentes, no hay otra. Esa es la manera, y de ahí se derivan todo el resto de cosas y de actitudes, como lo vemos en Joseph, las circunstancias, cómo Dios lo guía en cada situación. Pero si no entendemos esto, estaríamos cojeando como creyentes. ¿Servimos a Dios o a la riqueza? ¿O a Dios o a Mamón, como dice en griego, el Dios de la riqueza? No podemos servir a Dios ni a lo justo ni a lo imperecedero al mismo tiempo. Tenemos que servir de una sola manera, ¿cierto? Así dice Dios. Somos siervos en libertad y justicia. No somos esclavos. Joseph fue un esclavo, fue vendido, pero Joseph sirvió en libertad, porque la situación no lo ató, porque la situación no lo condenó, ni lo hizo vivir deprimido, ni ahogado, sino que él sirvió en libertad lo mejor que pudo, en toda su posibilidad, porque cada uno es libre de dar lo mejor de sí, y de abrir su corazón y de ser honesto y hacer en la vida lo que Dios le ha llamado a hacer, o lo que Dios ha puesto en su vida. Somos siervos en libertad y en justicia, porque obramos también con justicia. No libres para hacer lo que queramos y exigir todo en la vida y sencillamente libres de hacer y deshacer. No, en libertad y en justicia. Eso es lo que nos tiene que caracterizar. Como dice el Eterno, pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Ustedes, Israel, son mis siervos, siervos míos. Ustedes son mis siervos. Ustedes no le sirven a nadie más. El que es hijo de Dios, aun cuando sea esclavo en este mundo, es siervo de Dios, primero que todo. No siervo de las personas. Israel es un siervo de Él ante todo. Por eso tenemos que hacer lo que Él nos mandó. Y también dice en Romanos, Pablo dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto de la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Cuál es el resultado de la libertad que hemos recibido? La santificación, los frutos. Vivir vidas santificadas, apartadas de, conforme a la voluntad de Dios. Apartados de las cosas de este mundo, que son para mal, y conforme a la voluntad de Dios. Ese es el resultado de nuestra vida eterna y en este mundo también, por supuesto. El fin y el principio. Buscad primero su reino y justicia y todas esas cosas, estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el fin? Buscar el reino. Y el principio, buscar el reino. Y todas las cosas serán añadidas. Podríamos decir que el principio es buscar a Dios, buscar su reino. ¿Y cuál es el fin? ¿O qué fin alcanzamos? Las cosas añadidas. Y también, ¿cuál es el fin? Buscar primero su reino. ¿Y cuál es el principio a seguir? Que todas las cosas son añadidas. Tenemos que entender que Dios añade. Como dijimos antes, todos son privilegios, cosas que vienen de su mano. Él añade. De hecho, el nombre de Yosef, ¿qué significa? Él añade. Yosef en hebreo significa Él añade. Él añadirá, literalmente. Porque Dios es el que añade. Dios es el que da, quita, añade todas las cosas. Él es el que añade a nuestra vida, pero Él es el que primero nos conoce. Y está esperando que nosotros demostremos lo que hemos recibido de Él. Todo lo demás, Él lo añade, como lo hizo la vida de Yosef. Él lo añade, Él agrega, Él da, Él pone, Él quita. Pero ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Y concluimos cerrando con estas palabras de reflexión. Debido a que nuestro esfuerzo es para Dios, es que diezmamos, retribuyéndole en agradecimiento a Él. Porque nos esforzamos para Él, es que le retribuimos también a Él. Y es que ayudamos a los que sirven también. Porque trabajamos para Él, también sabemos que Él bendice también a algunos. Y también los bendecimos. Y es que ayudamos en justicia al prójimo. Por medio de diezmos y ofrendas, de sedacá, ¿cierto? De ayuda. Porque servimos a Él, también servimos a nuestro prójimo. Y es como Yosef retribuyó generosamente a su familia cuando hubo hambruna en la tierra a través de los bienes que le habían sido encomendados.
Pues las riquezas son verdaderamente útiles cuando servimos a Dios con ellas. Y no significa que servir a Dios o la riqueza de Dios es darlo todo, 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 todo. Aunque en un sentido literal Yeshua lo dijo. Bueno, ¿quieres ser más justo, más perfecto? Dalo todo a los pobres. ¿Quieres ser verdaderamente justo? Dalo todo. Todo lo que ganas trabajando para Dios, dalo al que necesita. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Por eso estamos aquí. Tenemos que administrar lo que Él ha puesto en nuestra mano para que también podamos beneficiar a otros. A nuestra familia, por supuesto. En primer lugar, nuestros padres, nuestros cercanos, a todo Israel, ¿cierto? A todos los creyentes, a todos nuestros hermanos, a los que sirven, a los que hacen algún trabajo para Él. Todo lo tenemos que hacer en nombre de Él. Y todo lo recibimos en su nombre. Por eso todo es útil cuando se hace de esta manera, cuando servimos a Dios a través de todo. Esa es nuestra conclusión para allá. Que el Eterno nos bendiga, nos dé realmente la grandeza del servicio. No la grandeza de la autoridad, sino la grandeza del servicio. De ser personas que aprendamos a servir, no que queramos empoderarnos de los demás, sino que aprendamos a servir. Claro, empoderemos nuestra vida para hacer la justicia, para hacer la voluntad divina, pero para servir también a los demás. Dios así lo quiere. Le servimos a Él a través de, recordemos eso. Y Él añade el resto de cosas. Que el Eterno les bendiga, nos bendiga a cada uno de nosotros y nos permita realmente vivir en estos principios, seguir adelante y perseverar, perseverar, perseverar. Aprender de Yosef en la fe, en la emuná, soportar todas las situaciones, no importa. Todo viene de su mano, todo es para bien. Y aun lo que es para mal, no importa. Lo mantenemos allí hacia adelante. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, Hashem, el Eterno nos bendiga. Shalom a todos.